Entonces le contaba que ese trabajo partió hace muchos años, trabajé en la zona sur y después en la zona norte, la Villa del Rodeo, trabajé en San Gregorio, con usuarios, y de ahí partió toda una carrera de trabajo investigativo de corte etnográfico, que es lo más, luego trabajé con muchas drogas, trabajé con también vías distintas, drogas inyectadas en Europa. Hoy día actualmente trabajo sobre drogas sintéticas, estoy haciendo una investigación solicitada por CENTA, el tercer estudio que les hago sobre drogas sintéticas, y estoy trabajando en una investigación a cargo también de otra investigación sobre uso sexualizado de drogas y comportamiento sexual en hombres que tienen sexo con hombres, población bi, gay, etcétera. En eso estoy trabajando ahora, pero he trabajado también, recibieron una guía que pudieron descargarla recientemente, que esto, hice un documento solicitado para la Unión Europea sobre temas de derechos humanos o enfoque de derechos en el campo de las drogas. Y eso he estado trabajando muchos años como investigador, como consultor, pero quiero decirles una buena o mala noticia también. Quiero decir que también soy interventor, ¿no? Por lo tanto, trabajo asesorando equipos para la intervención. O sea, no soy una persona que solamente me dedico ahí a pensar o a reflexionar en el campo de la investigación y a hacer mis publicaciones, sino que también asesoro equipos de intervención. Y hay algo que también, una tercera cosa que es importante que ustedes sepan, que aparece en la presentación, pero que ya se la adelanto, soy activista. ¿No? Trabajo como activista en el campo de la reducción de riesgos y daños. Y en eso, por ejemplo, impulsé la formación de la red chilena de reducción de daños, armé en Cataluña el Observatorio contra la Homofobia, participé en Energy Control en Barcelona, fui director técnico de Grupo Guía en Barcelona, estoy impulsando la creación de un colectivo de activistas que se llama Nexus, bueno, en fin, todas las fregados me apunto. Y defiendo obviamente la reducción de riesgos y daños, principalmente cuando partí trabajando en reducción de daños y posteriormente a reducción de riesgos. Y esto se las voy a intentar, esto no es una doctrina, no es una posición de un partido ni nada, es una mirada, un enfoque de cómo entendemos una serie de problemáticas vinculadas, digamos, al uso, al consumo de drogas y otras cosas más, y otros fenómenos más. No se restringe solamente al mundo de las drogas. Entonces, te invito, la última lámina que estaba, la primera presentación que fue, no, tenía una imagen que ya la encontraré, se las voy a mostrar, pero principalmente tenía la virtud de una situación muy compleja que, que no sé si la han visto, ¿no? O sea, me encontré, la imagen funciona en sí, pero ya se la voy a mostrar en la pausa, se la voy a narrar, que la dijeran, pero bueno, no funciona el efecto, eso los cuento, ¿no? Tiene que ver con que en un momento eh, ustedes han visto, por ejemplo, el tratamiento que hacen en El Salvador de los hacinamientos carcelarios con la población mara, ¿no? Y han visto cuando se están formando, están todos los cuerpos pelados, ¿no? Detrás del otro, ya se les voy a mostrar la imagen, pero imaginemos cómo es la foto. Y en un momento vi estas fotografías, y están todos estos cuerpos desnudos, ¿no? Con los pañales blancos, y así hacinados, todos pelados, todos en plena pandemia. Estábamos en plena pandemia, sin bozal, a una distancia cuerpo a cuerpo, y en ese preciso instante me encontré con una foto en un periódico del sur, de Concepción, que mostraba un basurero de un barco, un camión que pasó el tiempo del transporte de las jibias y entonces ya no podían embarcar las jibias y las botaron clandestinamente. Cuando veo la foto de las jibias, veo que las jibias son muy parecidas, abrazadas,
en un basurero, se veían las maras amarradas una a la otra, y parecía, ¿por qué la comparación? La foto funciona muy bien como imagen, prometo encontrarla y buscársela para que la vean, pero la narración vale, porque veo que de pronto las jibias es un excedente, ¿cierto?, de alimento que a cualquiera le podría servir alimentarse, porque el que no puedan exportarlas por fecha no significa que ese alimento o esa alimentación pueda servir, no es como cuando uno puede exportar un melón porque tiene una mancha, nos sirve a todo igual, ¿no? Y es un excedente que la industria prefiere botar, digamos, ¿no? Bota, desecha, es un excedente, ¿no?, de una producción que no alcanza a importarse, mandarse o meterse en el mercado, y las jibias y los sujetos que veíamos ahí, más allá de nuestro juicio sobre el tema de la transgresión de la norma y de la ley, también son personas que son tratadas como excedentes, como sobras, como excedentales, ¿no?, que son desechos, están desechadas como en una cárcel, con un tratamiento que precisamente los pone en un lugar no de seres humanos, digamos, que tienen que respetarse sus derechos, que tienen derechos fundamentales, y el Bukele y buquelismo frente a eso no tienen ni un problema. O sea, una cosa es intentar controlar algo, pese a todo, o a costa de todo, ¿no? Ya lo hemos vivido en nuestra historia, y eso significa realmente un punto de límite. Lo digo porque la reducción de daños, como principio, es eso que es no dañar. El principio de la reducción de daños, el principio es no dañar, ¿no? Es un principio básico que significa nuestro principio fundamental frente a un problema es no dañar. Y entenderá usted entonces que el principal daño que aparece muchas veces tiene que ver con la respuesta política frente a él. Porque es una cosa que yo me tome mis copas, una cosa que yo me fume mis porros, una cosa que yo tenga esto, pero muchas veces el encarcelamiento que se hace a esa persona puede ser profundamente dañino. Y uno puede pensar hasta qué punto el consumo, la planta que esa persona tenía, no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero amigos, amistades, no solamente como funcionarios públicos, como interventores, yo he tenido sí la experiencia, he colaborado muchas veces, yo no soy procanábico, lo digo de verdad, pero soy antiprohibicionista, obviamente. Pero he tenido la experiencia de un amigo, un sociólogo muy cercano, ha trabajado en la Universidad de Chile, le encontraron en su casa unas matas de cannabis y estuvo 3 meses en cárcel, en proceso, pero en cárcel. ¿Qué significó eso? Alejamiento de la universidad, su mujer le dejó las maletas, ya, todo. Le cambió la vida drásticamente por, por cuando yo me cuenta de esto, yo les digo, no soy procanábico, yo no planto, no tengo nada que ver con el mundo del cannabis, todos mis amigos sí, apoyo, digamos, de hecho voy a estar en la Expo WIT como expositor, pero dice, ¿cuál es el principio básico acá? El daño. O sea, cuando uno trabaja desde el punto de vista de lo que hoy día les quiero mostrar, tiene que ver con un enfoque que tiene un punto que es fundamental. Y esto es muy importante como principio ético, porque esto es un principio ético y político. O sea, yo no estoy disponible para avalar ninguna respuesta política que implique el daño al sujeto que yo quiero proteger. Esto es fundamental, ¿entiendes? Porque tú dices, bueno, no, es que lo voy a amarrar, lo voy a poder, o sea, no, es que tú estás dañando. Eso lo podemos discutir. Y si podemos ir más lejos todavía, si el asunto es el daño, ¿cuál es el daño que esa persona tiene como consecuencia de una práctica que usted lo quiere proteger y más encima lo daña? Porque si se trata de decir quién daña más, dígame cuál es el daño que está viviendo esa persona para que usted, en el derecho de proteger el bien público, el bien de la salud, el bien supremo de él, lo dañe más todavía o lo dañe menos. Ahí no sabemos, tampoco sabemos. Siempre, y con esto voy a terminar como introducción y me voy a los contenidos específicos. He tenido muchas experiencias con equipos, entonces siempre me aparecía
Imagino que acá también estará presente entre nosotros la inquietud con la pasta base de cocaína, lo angustiado, el pastero. Entonces, el pastero ha sido durante muchos años, probablemente, desde los años 80, pero principalmente los 90, fue la figura, el ícono, el arquetipo, digamos, de el caído, el perdedor, el derrotado, el sin voluntad, sin control, el gil, todo, lo perdido, el vicioso, todo, ¿no? O sea, frente a esta carrera de sumarnos a la modernidad, los chilenos y todos éramos jaguares y todo el cuento, el pastero era el pastero, digamos, ¿no? Que quedó por fuera de subámonos todos al bus de la modernidad, la modernización, Chile crece, Chile va. Y este chico quedó por fuera, ¿no? Ustedes vieron alguna vez Caluga Aumenta, ¿no? Una película chilena, nosotros cuando decía, ahora se acuerdan de nosotros, ahora que estamos todos locos, ¿no? De los chicos jóvenes, son jóvenes precisamente que no van a entrar en los procesos de reconversión, posteriormente de la desindustrialización, son jóvenes excedentes, porque no pueden ser reconvertidos generalmente al nuevo modelo, a la nueva matriz productiva, que es fundamentalmente de servicio. Por lo tanto, son cuerpos, figuras, imágenes que no pueden estar probablemente en Falabella. Hola, buenas tardes, ¿cómo está usted? Soy Mauricio. No cuadran en esa historia, ¿no? No cuadran porque son chicos que son otros cuerpos, otras figuras, otras imágenes, que no es la imagen de ese joven que necesitamos para vender servicios, ¿no? Y esto pasa por géneros también, son biotipos distintos, son lógicas distintas, son manos distintas, son chicos que venían preparándose para precisamente relevar a los padres en un trabajo de industria, de machaza, de etcétera, ¿no es cierto? Pero eso desapareció. Y de un día para otro nos encontramos con que toda esa industria desaparece y hay un conjunto muy grande de jóvenes que curiosamente es el mismo efecto en las ciudades de España, donde se cae la industria española, y son precisamente esos son los mismos jóvenes también que se empiezan a picar heroína y que mueren a altísimas cantidades por el tipo de droga, por el tipo de práctica, y precisamente son estos jóvenes también pobres, de lugares empobrecidos, de zonas desindustrializadas, que también se empiezan a fumar pasta base de cocaína. Que son un número muy significativo a inicios de los 80, transición de la democracia. Claro, qué curioso. Y son los mismos también de la gran crisis del crack en Estados Unidos, también en las zonas, digamos, que empiezan a vivir la desindustrialización. Allá, obviamente con el factor racial, pero acá también. Porque nosotros vemos la raza allá y no la vemos acá. Curiosamente, todos hablábamos de ello. Esto es una pequeña introducción para meternos en los contenidos ya específicos para que entendamos de daños y no lo veamos como una técnica. Hoy hay que entregar jeringa. Eso es lo peor de entender la reducción de daños. La reducción de daños se sitúa como se piensa, pero se actúa localmente y contextualmente. En alguna parte pondrán salas para fumar, en algunas otras partes haremos otras cosas, pero pensamos en el daño. Lo digo porque todos hablábamos de ellos, todos hablábamos del pastero, ¿no? Del angustiado, ¿no? Yo vivía en Iquique, pero yo imagínense la cantidad de amigos que tengo, ¿no? Y leyendas urbanas, todo, te acordás de la coneja, no, la coneja se perdió, era súper bonita, pero mira, ahora está. O sea, todo el deterioro que veíamos, toda la ruina frente a la construcción enorme que íbamos de este Chile moderno, era la paz. Y entonces cuando me encontraba hablando con gente en encuentros como este, como otros, todos me decían, no, que la paz, la paz. Y en un momento también me dio un poco de enfado. Y digo, mire, que los pasteros, ¿le preocupa demasiado a usted los pasteros, no es cierto? Claro que sí. O sea, le hago una pregunta. ¿Cuál es el nivel de tuberculosis de los grupos consumidores de pasta base de cocaína comparado con la población general? ¿Cuál es la diferencia? Una epidemiología comparada. No sé. Te pregunto a usted, sanitaristas, pregunto a usted, ¿cuáles son los principales daños que inmediatos, no a largo plazo, otra cosa es que tenga compromiso pulmonar, pero seguramente son los que están hoy día crónicos, los que están en las unidades de tuberculosis, etcétera?
¿Cuáles son los principales daños observables y que en la inmediatez se les complica? No. ¿Cuál es la salud, por ejemplo, bucal en comparación con niños? Yo digo, ¿qué les preocupa entonces? Porque si ustedes están preocupados por los daños de la pasta base de cocaína, ¿les preocupa o es una cuestión moral? ¿No? Si a usted le preocupa tanto por la cuestión moral, pero usted no me está siendo capaz de objetivar ningún daño. Usted puede decir, sí, se queman la boca, tienen energía, se ulceran porque fuman el fierro, están ulcerados, son más propensos a tener, por ejemplo, estafilococo, tienen una tasa de tuberculosis 7 veces a uno, tienen VIH, o sea, etcétera. Pero entonces no les interesa el daño al menos de la salud. Y entonces, en consecuencia, el daño puede ser una cuestión sanitaria, concreta, o el daño puede ser también es que a propósito de eso, usted no le ofrece o le ofrece muy pocas posibilidades de reincorporación porque no está reconociendo el padecimiento del otro. Porque perdóneme, cualquier persona que tiene una úlcera en la boca quisiera que a alguien le diera una cremita para que le ayudara a bajar el dolor, a curar, y de ahí podemos conversar. Pero que si usted me viene a mí a decirme el sermón, a comerme el coco, como decimos nosotros, y no me da una cremita para cuidarme el labio, ¿de qué estamos hablando? Y esto también es un principio muy importante en la reducción de daños, porque la reducción de daños implica reconocer los daños, o sea, saber cuáles son esos daños, objetivar esos daños, pero no porque yo tengo la curiosidad o el deber sanitarista del daño, porque reconocer el daño en ustedes, en el otro, reconocer lo que el otro le puede padecer sintónica o egodistónicamente, es reconocer y no verme a mí. Porque yo soy un conquistador, ¿cierto? Voy con un colonizador. Para reconocer el daño en el otro, tengo que ver, tengo que reconocer. Porque una cosa es, filósofa muy importante, Judith Butler, dice una cosa, la aprehensibilidad. Yo veo que esta persona tiene los labios quemados, que está lleno, por ejemplo, de micosis en los pies, sarna, acá cómodo, ¿no? Todos los que han padecido de sarna temporal, epidemias de sarna, es horrible, incómoda, a la noche no puedes dormir, ¿no? Todo el cuento, te interesa algo. Pero una cosa es aprender los síntomas, las dolencias, los malestares, y otra cosa es el reconocimiento de qué implica eso. Y ese reconocer implica ver más allá del signo y es ver al sujeto. Y si reconoces, entonces reconoces también derechos. Ya no es solamente que yo aprendo tu dolor y que de buena onda voy a enrolarme en tu dolor. Porque yo aprendo, veo, aprender de aprender, veo los signos del daño de ella, puedo decir, me hago cargo yo voluntariamente. Pero si yo los veo, y reconozco que ella es sujeto de derecho, yo tengo la obligación, ¿no? Mi deber de hacerme cargo de esos daños. Y eso es una cuestión que parece que nos cambia un poco el panorama, porque ya no es una cuestión solamente de buena voluntad, de que yo soy activista, que está todo bien. O sea, es decir, hasta qué punto los servicios del Estado, los servicios, digamos, de gobierno, tienen la obligación de responder en materia de daños. Yo les podría decir, les pongo un ejemplo, con esto termino, la lata, porque si no parezco Jimmy Swagger, ¿no? Que se acuerdan ustedes que hay un predicador, no sé. Puras bromas que no se entienden ya. Bueno, así que, ¿ah? Sí. Por ejemplo, les pongo un ejemplo para que vean por qué es una cuestión de derecho. Todo esto me voy a poner un poco más extremo, pero entienden que es un ejemplo para jugar.
Ustedes conocen que nosotros tenemos un consumo altísimo, por ejemplo, de clorhidrato de cocaína. Los análisis del NSP, del ISP, perdón, indican que la presencia activa de sustancia activa es bajísima. Somos tontos, o sea, nos metemos, digamos, 80% de cafeína, ojalá, ¿no? Y 20%, o sea, la gente que vende nos vio la cara, ¿no? Esto es lo único que le interesa del hábito, ¿no? Para el nifando, somos nifadores, esa guía nosotros nos pone muy bien, nos somos inspectores, ¿no? Y entonces tenemos un 17, un 16, esa es la media, digamos, alta. Excepciones hay hacia arriba. Pero ¿eso qué significa? Que el 80% restante, ¿qué es? ¿No? Claro, si fuera inocuo, no pasaría nada. Pero si no, porque tú le restáis 20, tienes que meterle algo para que no te diga no me hizo nada. No le metería el puro almidones y estaría listo. Pues, pero tú le restas el 20%, tienes que ponerle algo que compense un punto, pues si se trata de drogas, de alteración de la conciencia. ¿Qué le meten? ¿Sabemos? Ketamina. Sí, bueno. O sea, podemos tirar para adelante con todo eso, pero hay dos cuestiones claves acá. Si no sabemos realmente, por un lado, nosotros, las personas que trabajan en esto, lo que realmente le ponen, no tenemos claridad que está afectando. Porque, por ejemplo, lo que más se corta, el corte más grande es el levamisol. El levamisol, por ejemplo, produce una baja inmunitaria y produce, por ejemplo, una serie de enfermedades, estafilococo, etcétera, etcétera. Y tú reportas con los médicos, hay médicos o están todavía están todos en huelga, o están en paro, no sé qué cosa, es respetable, no están acá, me gustaría, la pregunta es, si a lo mejor hacemos consultas clínicas, ¿cuántas personas jóvenes llegan con a lo mejor algún padecimiento de esta naturaleza? O cardíacos también. O el que produce, por ejemplo, el paracetamol, la cafeína. ¿Cómo altera, por ejemplo, el funcionamiento hepático? Por lo tanto, podríamos decir cocaína, copete, más cuestiones que te cargan el hígado, es complejo. Y al menos podríamos decirle, oye, los cuidados paliativos deben de tener indicaciones por el hígado. O sea, oye, dale un descanso, ¿no? Por un lado eso. Pero por otro lado, si nosotros tuviéramos, como lo dice la reducción de daño, y lo demuestra y lo aconseja desde Naciones Unidas, ¿ah? No lo dice Mauricio, no lo dice un activista por las calles, lo dice Naciones Unidas en todos sus documentos, que la indicación es el testeo de sustancias. Porque si yo voy a consumir y soy un ciudadano inteligente, como ya somos informadísimos con los smartphones, testeo. Voy a donde ella, se llama un local X, llevo mi sustancia, hago un análisis y ya me dicen, tiene 13%, pero tiene 50% de levamisol. No lo compro. No lo voy a comprar. Si me compro 1000 pastillas y las pastillas no tienen MDMA, que es lo que quiero que me coloque para la fiesta, estoy comprando una tontera. O sea, limpia el mercado, regula un mercado. Sí, de Energy Culture nosotros analizábamos, yo empecé analizando en el año 2001, analizaba en todas las fiestas. Analicé en todas las fiestas, teníamos test de capa de reactivos de Merkis, que con color, que son gruesos, y después tuvimos capa fina, y ahora tenemos los cromatógrafos, digamos que son ya ultra finos. Nos donó, el último se lo donó un filántropo. Se usa amigos, se usa en Bogotá, los de tus amigos, échale cabeza, la gente de allá, tiene un lugar donde tú vas, testeas, en la universidad de testeo. Argentina tiene testeo. Uruguay tiene testeo. Chile. O sea, lo que les quiero proponer provocativamente es decir que
de alguna manera, no es que a mí me guste el análisis, o sea, no es que, bueno, se pasa bien igual, porque hay toda una relación, entonces hay toda una cuestión porque se hace entre pares. Aquí viene otro principio básico de reducción de daños, son pares. Imagínate yo en una raíz testeando este rati, sapo, perverso, cualquier cosa, porque no cuadro ya en una fiesta de chicos de 25 años. Me cuesta, o sea, hago trabajo en lo gráfico, pero este tercer estudio ya voy muy poquito, porque me da un poco ya de vergüenza. Me encantaría igual que no me diera tanta vergüenza, pero ya, en Chile ya sabe que se corta muy rápido el que uno vaya a discoteca. En Europa pasaría todavía tan viejos, pobres. Pero no voy, pero por ejemplo, eh, sería fantástico tal vez que pudiéramos también saber nosotros como médicos, como clínicos, como interventores, qué se está metiendo la gente. Que la información del ISP llegase más oportunamente a los equipos para saber que para tomar medidas necesarias. Los chicos que se murieron en Argentina, ¿no es cierto? Que se intoxicaron, se intoxicaron con fentanilo. ¿Y por qué venía fentanilo en la cocaína? Y fentanilo, no voy a decir otro, que va a quedar grabado, pero voy a decir que nosotros tenemos, no voy, es que raro decirlo, pero bueno, voy a decirlo, tenemos oportunidades bastante interesantes para la cabeza, digamos, de instalación de fentanilo. Hay ventanas, UCI, etcétera, que eran ventanas muy de una economía bien interesante. Lo cual, lo voy a decir claramente, no voy a hacer cosas que de aquí, un poquito más allá, sin darnos cuenta, no hicimos nada para aventurar y ver que allí había un nicho posible muy riesgoso. Entonces, quiero decir que los dispositivos de reducción de daños son principalmente, no están pensados porque, claro, uno la pasa bien haciendo análisis, es próximo, es joven, tiene información, todo el cuento, estás con una proximidad cultural, etc. Testeas, pero lo importante es que lo que tú estás gestionando es que no te dañes. O sea, que el daño no estás gestionando que no consuma necesariamente. Lo que estás gestionando para ti, el problema no es el consumo en sí, el problema es el daño. Que habiendo consumo, sí o sí, te va a producir, puede reducir el impacto del daño a la salud, al bienestar, a la relación, porque el daño no es solamente físico. Porque si uno dice, si empiezas a incurrir en una práctica determinada, yo salgo con todas mis tarjetas de crédito, ¿no? O las personas que usan para hacer sus rayas, sus cosas, ¿no? Tarjetas de crédito, todo eso. Entonces, ¿cómo voy a controlar el gasto? ¿Cuál es el punto, no? Yo tengo un amigo, no voy a decir su nombre, se llama Carlos, no, gracias. Tengo un amigo que trabajaba en la universidad, funcionario, digamos, de ahí, de trabajador, y me encuentro el día siguiente prácticamente llorando. Me dice, no, nada, no me pasó. ¿Qué pasó? Le habían, se encontraba una persona del banco, le dio una tarjeta extra, pásame acá, firme, si la tarjeta es como con 200.000 pesos, una tarjeta, fue y se las tomó todas. Terminó bailando, y al día siguiente no se dio cuenta porque no usaba tarjeta, se pagaba y no pagaba con dinero. Entonces, con el dinero plástico, una persona que no tiene el conocimiento de eso, está fantástico, ¿no? Porque no te pagan, es gratis. Cuando llegó a casa, no tenía nada de la tarjeta. Es un daño brutal. Porque, claro, esto pasará, pero imagínense cómo la pasó esa persona en familia, porque tenía una situación precaria de vida. Entonces, lo que quiero decir, los daños también son daños a veces grises. ¿No? La gente que consume, por ejemplo, MDMA, éxtasis, sabe que la potencia, el lunes, o sea, uno la pasa fantástico el sábado, el domingo, queda todavía, se va a un chill out, descansa hasta arriba de la pelota, se un porro, conversa, se ríe, pero el lunes está ahí solo, sola.
y todavía te queda algo en torrente sanguíneo, que hay todavía cuando escucháis la música, de hecho uno queda escuchando todavía la música, ¿se acuerdan? Pero el martes, le llaman el martes suicida. El martes suicida es que estás más solo que la una, tienes un ánimo y una energía acá. Entonces, ¿cómo podemos pensar también allí que podemos crear dispositivos? Por ejemplo, ahí la radio, podemos crear un programa radial el martes, ¿no? Los martes suicidas sin broma, ¿no? Hablemos de la fiesta, ¿no? Y tener un espacio de contención radial, ¿no? Que está tratando una lógica, un nicho, una población específica para poder generar un espacio de contención para personas que pueden tener complicaciones también de salud mental que les implique una crisis de salud mental. La gente, imagínense, las decisiones que toman, que son en mis entrevistas, yo hice el estudio en 2004, el primer estudio, después hice el estudio segundo en 2017 en las entrevistas, la gente cuenta que compran fluoxetina, o sea, o todas las familiares, digamos, de estabilizadores del ánimo, etcétera, y se la toman el martes. Todas las personas que toman eh, saben que tiene que tener una concentración plasmática para que funcione nuestra sustancia. O sea, tomarse el martes un antidepresivo no le va, es placebo, pero además sigue siendo un fármaco. Por lo tanto, a las personas que tenemos muchos fármacos en el cuerpo no deja de ser un fármaco. Entonces, pienso que eso es lo que les quiero contar cuando hablamos de reducción de daños, es que entendemos aquellos lugares, podemos determinar cuáles son los lugares donde nuestra intervención es necesaria realizar. Y no necesariamente es la que uno cree por formación, porque mi mamá me enseñó esto, porque yo creo esto. No hay problema solamente de Mauricio. Es una posibilidad que yo tengo de ver, de reconocer en las prácticas de otros, de esos lugares, que tal vez a lo mejor tienen que ver conmigo, aquellos espacios donde podemos trabajar para poder reducirla. Tanto en la vida cotidiana, tanto en la vida comunitaria, tanto en la vida también como estructura. O sea, estructural como institución, a eso me refiero. Porque entiendo que hay probablemente leyes y normativas, etcétera, que sí son más dañinas incluso que sus propias prácticas. Y por lo tanto, mi trabajo de reducción de daños será un trabajo de abogacía o advocacy o de lobby, le dicen en América Latina, para modificar esos cuerpos jurídicos y legales para que produzcan menos daño. El ejemplo máximo es con la idea de que parte, con la idea de Bukele, el bukelismo y el castigo brutal, digamos, que transgrede todos los principios básicos de derechos humanos. Les voy a mostrar entonces ahora un poquito, y para ya esto lo pasamos, vamos, entonces lo que les he tratado de decir, lo decimos en esta figura de una manera distinta, obviamente un poco más elaborada y menos narrada, pero les voy a mandar esta presentación, pero como si mantienen el relato anterior, les va a ser más fácil entender y leerla. En general, el discurso social se nos ha acostumbrado a un discurso muy inmunitario. En vez de aproximarnos a ver al otro, me repliego, me encierro y lo veo a los otros. Nos defendemos como que tenemos que defendernos de las locas que se van de fiesta, que practican child sex, de los irresponsables, de los descontrolados, etcétera. Tenemos que de protegernos nosotros inmunitariamente, ¿no? Lo que se llama parentalidad intensiva, que mi hijo no salga, que no se junte, que no vaya a la plaza, nos replegamos. No es una cuestión que a veces es voluntaria, pero pasa eso. Tenemos toda una cuestión securitaria, obviamente, frente a esto. O sea, todo, bueno, y tenemos una idea de que estas personas tienen poca o nada capacidad de agencia, de transformarse
en agentes responsables o al menos intentar algo de control sobre el rumbo de la vida. Son personas que no se controlan. El pastero es la figura máxima porque es como el vicioso por esencia, el vicioso del siglo XIX, el gran masturbador, etc., es el pastero. No tenía posibilidad de control. Pero eso es una ficción nuestra, porque ya ustedes conocen mejor que yo que hay gente que toca unos procesos vitales, en muchos casos se casa, tienen hijos, tienen otra responsabilidad y cambió la vuelta. Y el discurso experto nos plantea claramente una ciencia de la prevención basada en la evidencia científica, no cree mucho en la evidencia empírica, pero sí en la evidencia, menos mal que en evidencia científica los reductores de daños no tenemos ningún problema, le podemos poner evidencia altamente contundente. Antes nos costaba más, pero hace 15 años, más o menos adelante, hay un esfuerzo en la reducción de daños por construir evidencia. Hay 3 revistas de los máximo impacto internacional y ahí está toda la evidencia. Cuando alguien me dice el testeo, señor, el testeo está comprobado en todas partes y los datos están acá. Cuando alguien dice la pre-positiva para el comportamiento sexual de no contraer VIH con una persona positiva y con ceros discordantes, 98% de demostración que no hay transmisión de VIH. Entonces, y tenemos toda una zona gris de los riesgos, que es lo que las comunidades también, de los riesgos y daños, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa a las comunidades? ¿Qué es lo que no vemos? Porque acá lo que vemos son la mortalidad y la morbilidad. Daño hepático, daño esto. Pero tú sabes que las personas, si tú dices, no, que se te va a dañar el hígado, mañana se me va a dañar el hígado. No fumes porque te va a dar cáncer pulmonar. Ya me pasará, ¿no? Pero hay otra zona gris de riesgos y daños que son los que competen en la contingencia y en la vida cotidiana. Una persona que utiliza estimulantes, lo que le va a pasar es que tiene, obviamente, se mete sopiclona para poder contrarrestar el insomnio, la sopiclona, y eso a cualquier persona que abusa de ese sistema permanentemente sabe que no va a andar de muy buen carácter. Oigan, anda un poco igual. Ya sabe que vamos a pasear el perro. No, anda tú. Ya pasear el perro. Vamos a comprar al supermercado. No, anda tú. Ya, y eso va a generar líos de convivencia. Eso es gris, nadie lo ve. Entonces, hay una zona gris de riesgos y daños que es sumamente importante en nuestros espacios locales poder, vamos a trabajar ahora ustedes en esto. Yo les estoy tirando algunas ideas porque lo importante es que ahora ustedes pongan a ver algunas de estas cosas que yo les estoy hablando, ¿ya? Entonces recuerden, hay daños y riesgos que están pensados en un lenguaje, en una nomenclatura, en un discurso que lo ve desde una posición del experto, ¿no? Lo hepático, el compromiso cardíaco, todo. Pero hay una zona gris que las personas por su proximidad, por su vida cotidiana, por su propia trayectoria de vida, lo ven con mayor nitidez. Y esos riesgos y daños también son sumamente importantes, como la radio, por ejemplo, con su programa de frente al martes suicida, aborda una cuestión que todos sabemos, que todas las entrevistas le dicen que el martes es lo peor. Nosotros en nuestra ciudad montamos un chill out el martes. Entonces había los bares que era para pegarte a tomarte una copita, pero para no estar solo. Pero no era para irse de marcha, de tomarse una copa. Y luego, detrás de esa zona gris, está toda una serie de experiencias que ya son bastante de contraconducta, en el sentido que arrancan, se fugan ya de una idea de gestión. Quieren irse, tirarse para allá.
arrancar, experimentar ahí. Que no necesariamente hay que patologizarlos, que tienen una vida, experimentan formas de vida que transgreden, se desmarcan de una zona de gestión. Y ahí hay una que tenemos que reconocerlo, ¿no? Diríamos los usuarios problemáticos, pero que tampoco son todos. Llega ahí un grupo específico. Y eso significa toda una práctica divisoria. Vamos a la otra. Y entonces, en general, lo que nosotros vemos desde el discurso social, generalmente el lado extremo es ver vicio, enfermedad, la pasturri en general, la peligrosidad aparece y aparece la idea del monstruo. ¿Se acuerdan de Pequeño C? ¿No? De esa idea de la monstruosidad. Y cada vez tiene que ver con los niños. El tractor, 14 años, 13 años, 12 años, las drogas. Todo. Y ese discurso, el gran problema que tiene, que es un discurso que no deja, no nos permite ver los daños en el otro, en los otros, no permiten ver tampoco la cuestión que es fundamental, el derecho. Pero aquí no hay una cuestión de derecho. Entonces, esto es importante. Avancemos en la otra. Y aquí con esto quedo y van a pasar a trabajar ahora ustedes una cosita de taller que me interesa mucho y de ahí retomo, ¿ya? Hay una cuestión que es fundamental. Lo que sabemos en reducción de daños, los que trabajamos en reducción de daños, sabemos que, por lo tanto, los riesgos, ¿hay gas o no? ¿Podemos morir? Ah, sí. Bueno, aquí vamos a experimentar un daño muy importante que se llama la muerte. Y lamentablemente no podemos reducirla, es irreversible, ¿no? Estamos frente a un daño irreversible. Bien, se me fue la... ¿Alguien tiene un fuego? dijo el... para fumar. Oye, a lo mejor es un... A lo mejor es Popper. Sí, no. Ya. Sí. No, sí, porque ya que vamos a morir, me voy a tomar mi último copete. Hecho, güey. Era con harto gas. Entonces, miren, vamos a hacer la tarea rápida, para que se vayan para que trabajemos, ¿ya? Entonces, con gas trabajamos mejor. Lo que hemos visto, lo que le he dicho anteriormente es que, claro, esta idea de la enfermedad, esta idea del vicio, o esta idea de la peligrosidad, de lo inmunitario, del caído, de lo moral, etcétera, pertenece obviamente a unas formaciones discursivas. Nosotros siempre estamos atravesados por esta forma, aunque sea, nos creamos listos, estamos atravesados, porque no es que alguien se ponga acá, uno está atravesado, no puede arrancar. Y hay un problema que es fundamental, ya entrando al campo de las drogas, la intervención, es que esto sería el problema, es que cuando pensamos el problema de las drogas, lo pensamos básicamente como dependiendo fundamentalmente de esta línea. El discurso, las formaciones discursivas, si es peligroso, si no tiene voluntad, o que es un tipo con derecho, etcétera, lo pensamos también en relación a un sistema social, ¿no? Es decir, con que la gente es muy tolerante, muy permisiva, etcétera, etcétera. Pero hay dos elementos que son fundamentales como marco general, que son los códigos culturales que marcan el problema. Piensen ustedes el TUSI, ¿no es cierto?, que se ha difundido tanto hoy día. ¿Cuáles son los códigos culturales que favorecen riesgos, que favorecen daños, ¿no? En una práctica determinada? Les voy a poner solo un ejemplo. Nosotros hacemos, en el estudio de drogas sintéticas, trabajo en 3 rutas. Trabajo en la ruta de música urbana, con el trap, reggaetón, etc. Eso significa que tengo un equipo de 12 etnógrafos que van a hacer etnografía en la zona,
vamos a todos los locales, a todas las fiestas, yo poquito, pero viejito, me entero, me entero por los videos, no, voy a algunas. Tenemos una ruta de música electrónica, principalmente vinculada a drogas sintéticas tipo MDMA u otros, digamos. La música trapera vinculada al Tusi. Y tenemos, digamos, las rutas GLTBIQ más vinculadas, digamos, a las drogas sexualizadas, principalmente el popper, ¿no? Y otras, pero también, pero principalmente cómo funciona el popper y otras. Y esas son las rutas a las que vamos y vamos los locales. Principalmente las dos, todos se mezclan, pero vamos a todos los locales. 2 veces a la semana sale una dupla, tiene que ir al local, hacer observaciones etnográficas. En una reunión mensual, les pregunto a los etnógrafos, después de 6 salidas, les pregunto, ¿había puerta de escape en los locales donde estuvieron? Zona de escape, puerta de escape. En ninguna. Ninguna de las fiestas tenía demarcado una zona de escape. Entonces, cuando uno, ¿por qué les digo? Porque es importante que el código cultural se codifica que el riesgo o el daño de una práctica tiene que ver con el individuo y la droga. Y no tiene que ver con el ambiente, con el ambiente de riesgo. Porque, perdónenme, es más riesgoso que hay un incendio que el porro que me estoy fumando o el jale que me estoy tirando. Porque aquí nos freímos todos, digamos, ¿no? O sea, Cromañón, tenemos ejemplos para tirar. Ni una ruta de escape. Segunda pregunta. ¿Zona de descanso? Porque si me siento mal, me duele un poco el corazón, me siento agobiado, estoy con un poco de pánico. Ninguno. Pero podría seguir con una lista. Agua potable, grifos cerrados, grifos malos. Vale. Guardias, ¿cómo eran? ¿Ustedes creen que tenían habilidades? No, estaban listos para enfrentar. Personas caídas, personas que te necesitaban, requerían asistencia, sí. Mujeres, tres acá. Asistencia sanitaria, 0. Violencia, roce, todo, fiesta hetero, todo roce. Me vieron las encuestas de la Unión Europea, violencia sexual en ambientes de ocio, 85%, 78%. Y eso para nosotros nos parece normal. Yo estoy bailando y un tipo me está rozando. ¿No? Y eso, ¿tú crees que eso es normal? Eso es un código cultural. Y eso es riesgoso. Entonces, lo que quiero decir es que los códigos culturales operan y hay que ver cómo operan. La estructura económica y social también opera. Esto le llamamos en evaluaciones diagnósticas desde el punto de vista de la reducción de daño, como los diagnósticos RAR, ¿no? De respuesta rápida, que elaboró la OMS, no lo elaboró el grupo de izquierda revolucionaria, no sé cuánto, no, la OMS, se pone, UNAIS, sobre todo UNAIS, se trabaja estructura, determinantes estructurales del problema. Si usted va a pensar un problema, van a trabajar ahora un problema y tiene que reflexionar, yo les voy a dar los pasos, pero piensen que vamos a trabajar en relación a un problema. Trabajamos los códigos culturales en el problema, ¿no? Y trabajamos lo que se llama, y esto es una cuestión muy importante, que también lo propone, yo estoy sacando solamente referencias internacionales, lo que se llama vulnerabilidad programática. ¿Cuál es la vulnerabilidad programática? Son que las propias instituciones generan riesgos y daños. Y la vulnerabilidad programática aumenta por ejemplo, ¿cómo si ustedes trabajaran en el COSAM o una unidad o un SAPU, ¿no? O una unidad SAPU, y les llegara una persona con crisis, por ejemplo, de ketamina? Una exposición abierta, ¿cierto? Se caen, se golpean y tienen ahí la rodilla afuera.
¿Qué haces? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo abordas una crisis? Yo le doy benzo, me dice el alguno, para que se calme. Bueno, no se puede, no tienes por qué saberlo. Pero tenemos protocolo y eso es vulnerabilidad programática. Porque si en ausencia de un protocolo, lo más probable es que podamos hacer intervenciones buenas, porque somos gente sensata, intuitiva, tenemos. Pero no se trata de eso. Se trata de tener un protocolo para poder reducir el riesgo, ¿no?, la probabilidad de equivocarme y provocar un daño, ¿no? Porque al final termino pagando yo la responsabilidad como profesional. ¿Sabemos qué hacer frente al fentanilo? Está aquí, ¿ah? ¿eh? Está aquí, abajo. Bueno, me parece fantástico que lo sepas tú, porque yo no lo sabía. Porque he estado llamando sistemáticamente, hablo con la directora, trabajo con ellos actualmente, y he insistido, te digo, 3 veces por teléfono. Porque teníamos una mesa necesaria esto, pero está muy bien enterarme que lo están haciendo, y sí me dijeron que lo estaban haciendo. Pero es importante. ¿Cómo vamos? Entonces, la vulnerabilidad programática tiene que ver con, precisamente, cómo la respuesta institucional, tal como responde, genera riesgos, puede provocar daños, y entonces, en consecuencia, cómo debería responder. Entonces se llama, en la metodología, se llama respuesta actual, valoración de la respuesta actual, valoración de la respuesta futura. Entonces, y la particularidad del problema es que nosotros lo miramos siempre, donde importan la frecuencia, importan las prevalencias, las prevalencias, pero nos interesa cuáles son los daños que presenta ese grupo colectivo o población específico que vamos a abordar. ¿Cuáles son los riesgos relacionados con esos daños o esos riesgos relacionados con esos daños? ¿Y cuáles son las vulnerabilidades que precisamente aumentan la probabilidad de riesgo, etc.? Es decir, la relación riesgo, daño y vulnerabilidad hay que valorarla. ¿Cómo? Se pueden hacer muchas fórmulas de cómo valorarla. Entonces, los códigos culturales, el problema, la vulnerabilidad estructural, la estructura. ¿Estamos de acuerdo con que eso es fundamental? Si ustedes supieran, en un colectivo, en una cosa, trabajáramos en torno a ver esto, porque yo no sé cómo saberlo. Ya es importante. ¿Cómo voy a saber los riesgos? ¿Cómo voy a saber? Ya es importante. ¿Ya? Entonces, yo hasta aquí llego gran parte, de ahí hago otra vuelta de entrega de información, pero quiero que trabajen en lo siguiente. Van a dividirse, como ustedes quieran, no les puedo decir cómo, les sugiero que probablemente sean equipos que trabajan juntos para que les pueda ser de utilidad. Si es que no se conocen, mézclense azarosamente. Si se caen mal, se reagrupan, no es problema, pero vamos a forzar ahí a trabajar a nadie. Y no, yo no me junto con él, no se junte, pásela bien, es voluntario, y lo máximo de 5 personas no más, ¿ya? Y vamos a partir del centro hacia afuera, ¿ya? Quiero que ustedes simplemente me digan cuál es el principal problema que ustedes creen que hay que abordar y que se arriesguen, entre comillas, a señalar los daños, los riesgos y las vulnerabilidades. 3, 3, 3, 3. Discútanla, pónganse de acuerdo y vamos a ver cómo conceptualizan ustedes el riesgo. A ver, vamos a enfrentarnos a esta dificultad. ¿Esto es un riesgo o esto es un daño? ¿Esto es la vulnerabilidad? Ya les voy a contar por qué. Tengo que ver cómo lo hacen. ¿Ya? Tenemos de aquí a las 5:15. ¿Ya? ¿Vamos?
la compensación de medicación, ¿ya? Pero también esa mirada que hay de repente entre los profesionales sobre cuál es la compensación que debe haber en cuál de las patologías, cuál es la que domina y hay que compensar primero, ¿ya? Hay miradas que dicen que debe compensarse el área psiquiátrica para poder trabajar la reducción del consumo, y otros dicen que no, es tan alto el consumo que hay que trabajar el consumo para poder trabajar, claro. ¿Ya? Yo creo que sí termina siendo una vulnerabilidad en derechos a la problemática de esta joven llamada Ernestina. También otra vez vimos, otra vulnerabilidad que vimos fue la baja y nula evaluación psiquiátrica. Esto es una mirada, esto yo creo que es un tema más de gestión en las municipalidades o dentro de las mismas gestiones de los centros de salud, ya el tema de los recursos, ¿ya? Siendo que Senda paga una cantidad, paga un profesional, siempre se termina ratoneando unas horas de psiquiatría, ¿ya? Y tenemos muy poca participación desde esa área que es importante en la patología dual. Dentro de la vulnerabilidad vimos eso. También vimos el tema, bueno, de los riesgos. Los riesgos lo vimos más como algo más de proyección hacia el futuro, ¿ya? Vimos lo que es el tema de las enfermedades de transmisión sexual, algo muy, ya es el perfil de la adicción en general más que esta, ¿ya? La vulneración de los hijos, del derecho de los hijos, perdón, ¿ya? Y algo muy importante, la pérdida de habilidades propias como el autoabandono, ¿ya? Es algo que se puede proyectar y no necesariamente estar viviendo en el mismo como daño, pero puede producirse, ¿ya? Dentro de los daños lo vimos como, mira, yo me fui en esta hora. Claro, vi como buscando el antónimo de homeostasis. Ay, no lo escribí, lo vi en el celular. Pero se me olvidó el nombre. El contrario a la homeostasis es cuando es el desajuste de ciertos temas más orgánicos. ¿Ya? Cuando hay un desajuste desde el colesterol, como un tema ya más de daños que puede producirse internamente orgánico. ¿Ya? En el caso de un alcohólico o consumo de alcohol, perdón, el tema de la cirrosis, el hígado. ¿Ya? Yo veo en esa área que se puede producir un daño. Que digo que no es algo evidente físicamente. ¿Ya? También está el daño ya físico, la dentadura, piel, pelos, desnutrición, alostasis, ahí está. Desnutrición, que es lo más, que es el daño que se puede producir se puede producir en un minuto, ya que es lo más visible en un consumo o adicción de pasta base. No consumo necesariamente, alguien puede consumir y aún no tener una adicción en sí. Eso, lo que alcanzamos a hacer en 15, 10 minutos. Muy importante. ¿Algún comentario para preparar a sus compañeros que quieren agregar algo? Le hago una pregunta. Porque voy a avanzar una pregunta que es muy importante para mí, porque esto me arrepiento que creo que es más que poder explicar yo corto de mí. Una pregunta. ¿Lo podemos buscar en una segunda oportunidad? Ustedes me explican yo que porque quiero conversar en una segunda parte que podría ser pensar ¿no? ¿Cómo pensamos? ¿Por qué lo digo? Porque ustedes tienen allí, o sea, les pregunto, en esta municipalidad, esta comuna, ¿tienen programas de bajo umbral de emergencia? Centros de calor y café, centros de emergencia social. Claro, uno se imagina, esto es claramente un programa de bajo umbral de emergencia. Eso es calcado, porque todo lo que usted me habla, de vulnerabilidad, cuando los programas tienen alta umbrales de exigencia, quedamos todos los marginales, todos los precarios del mundo, quedan fuera. Si usted me pide carne de identidad y yo estoy en situación de irregularidad, ¿cómo voy a llegar allí? Si usted me pide nombre y apellido y tengo algún conflicto por un pequeño delito, historial con fármaco en la calle, ¿cómo voy a entrar ahí? Se me caen los dientes, me
mientras tanto no tengo nadie, tengo un problema de azúcar más tranquilo, mientras tanto, y de ahí se me cae el diente delantero. ¿Qué hago? ¿A dónde voy a buscar un trabajo sin dientes? No, no, esto es, mire, les voy a decir una cosa más. En la guía que les pasé, un principio básico de un enfoque basado en derechos es la accesibilidad a la salud. Cuando tú no tienes un programa, un dispositivo que tiene umbral de exigencia bajo pero bajísimo, tú lo que estás haciendo es obstaculizar el acceso a la salud. Y eso, en una sociedad mucho más activista, mucho más avanzada, significa que te pueden llevar a las cortes, porque estás violando sistemáticamente derechos fundamentales, el derecho a la salud. En una sociedad como, yo estuve con activistas que fueron con las jeringas llenas de sangre, fueron a, imagínate, a la moneda y le taparon la puerta de la moneda con así, lleno de jeringas. ¿Por qué? Porque la administración en ese entonces no financiaba intercambios de jeringas. Y los yonkis, así que a uno le parece que son todos zombies, organizados, amigos Sacha, Rosselló, los juntó todos los yonkis del mundo unido, fueron y les tiraron todas las jeringas. Pínchense, clávense. Ustedes nos obligan a nosotros a estar buscando jeringas por donde sea y ustedes no nos dan. Y eso es un principio básico. Entonces dice, te das cuenta que sería aquí, eso pinta. Perdonen mi intervención, pero es que creo que una respuesta de reducción de daños son programas de bajo umbral de exigencia. Y segundo, se llaman estrategias outreach o trabajo de proximidad y acercamiento, que entonces tú los buscas a las personas que están en zona y los aproxima a ese programa de bajo umbral de exigencia. Ese programa de bajo umbral de exigencia juegan bridge, juegan cartas a las peras, juegan dominó, tienen un ropero donde se puede encontrar alguna ropa, tienen ducha, mejoran un poco la pinta para que no los agarren todo el tiempo la policía, etc. Gracias. Como somos pocos, yo pertenezco a Heráldica, yo de seguridad pública, yo trabajo en la calle todos los días. Ahí, coordinado con un programa bajo umbral sería... Entonces, si encontramos un adicto que él quiere salir o nosotros le conversamos, la psicóloga le conversa y se quieren agregar a un programa, los inscribimos. ¿Quién necesita esa persona para inscribirse? Eso es lo que yo le iba a hablar. Ese es el problema. Si no tiene carnet de identidad, no puede ir al consultorio. Si no tiene carnet de identidad, no puede ingresar. Entonces, ¿qué drogo va a tener el carnet de identidad? Porque se lo van a empeñar, lo venden. No, qué bueno, qué bello lo que me ha dicho. Porque eso es lo que le hablé anteriormente, vulnerabilidad programática. ¿Sabes por qué? Yo trabajaba en un servicio que abríamos a las 8 de la noche y cerrábamos a las 5 de la mañana o 6 de la mañana, dependía, digamos. ¿Qué llegaban? Puro comercio sexual, trans, migrantes, yonkis, todo el cuento. O sea, era un centro de Cruz Roja, el SAPS. Y para el nombre tenían que crearse un número y no olvidarlo porque nos permitían contabilizar recursos. Entonces, N4, N5, N6. Y esa era toda la exigencia, que tenían un número asignado en un papel, en una tarjeta, asignado para poder guiar la identificación y planificar los recursos. Pero no pedían carnet de identidad. El catastro, eso hace falta un catastro de todos la gente que vive en Ruco, casi todas son consumidores. Sí. Y los que venden son los de la población y los de afuera son los consumidores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los rucos están construidos cerca del comercio donde ellos viven. Entonces, pero realmente un programa de catastro y una ayuda, pero fidedigna, que es decir, con este papel, con el número C1, vayas al registro civil y te presten el después tú lo puedes acompañar, hay programa de acompañamiento, pescáis al tipo, siempre el tipo cruzó en la ciudad, mal vestido, no le gusta mucho, entonces tú lo ayudas para que se pegue una afeitadita, se corte el pelo, mira, ponte el chúrate un poco, y después tú vas con la persona, y vamos para allá, se llaman programas de acompañamiento. Pues. Entonces, les quiero transmitir que toda la tecnología de la reducción de daños
no es solamente, insisto en esto, repartir una jeringa, es pensar estratégicamente, situadamente, contextualmente, cómo podemos hacerlo. Miren, les voy a contar cuando esto termine, porque yo soy bueno para hablar. Teníamos un programa en Andalucía, y era un programa de alto umbral de exigencia porque era un programa piloto para sustituir heroína, o sea, para prescribir heroína. No se ha apuntado nadie, porque claro, el protocolo bioético tenía que, no sé, ser Superman para llegar ahí. Y la cuestión es que se creó, bueno, un colega crea un programa de asistencia dental, lleno. Oiga, ¿a quién le gusta andar con todos los dientes? O sea, uno lo tiene destruido porque en Chile el dentista es caro. Ya todos sabemos cómo padecemos pagar la salud bucal. Imagínense una persona con situación precaria. O sea, cuando pierde la paleta, ya no. La gente se reía con este programa que creó en el periodo de Lagos, Sonrisa de Mujer. Yo lo encontraba, perdónenme, desde el punto de vista de la reducción de daño me parecía fantástico. Ya, vamos a avanzar para no comerme el tiempo con el otro grupo porque vamos a ligar con otra cosa. ¿Alguien quiere voluntariamente hablar de la experiencia? Dígame. Cuéntanos. Sí. Salud social. Sí, mejor todavía. Mi pequeña opinión respecto a cómo lo puedo ver, que se trata desde un tema, desde el individuo hacia la sociedad. ¿Por qué? Porque es un tema preventivo desde la primera infancia, la persona va creciendo, se desarrollando, ¿Sí? Y empieza a necesitar gestionar las emociones, ¿cierto? La cultura, la socialización, todo este tema, Sí. lleva que, por ejemplo, posiblemente entre una de las opciones está que pasa quizás desde el consumo social de marihuana a querer algo más fuerte porque tiene diversas emociones por gestionar, Sí. ¿cierto? Entonces después nos vamos a entrampar, de acuerdo a su posición social y nivel de adquisición, quizás en el TUSI o algún otro tipo de sustancia, y ya va a perder el control de su vida, ¿cierto? Sí. De sus gestiones, del hacer de la Sí. familia, y llega este tema de la pasta base, Sí. ¿cierto? Pero ya englobando todo esto que es la detección del problema, nosotros vamos a decir, ya, ¿y qué estamos haciendo nosotros como personas para que esto cambie? Entonces lo primero es tener un reconocimiento y aceptación de lo que está padeciendo la sociedad en general, ¿cierto? Y cuando nosotros reconocemos nuestra problemática, ¿ya? Y nos damos cuenta que las organizaciones, los programas son precarios y que el sistema quiere que esto funcione así, ¿ya? Nosotros podemos decir, vamos a pedir un cambio en las políticas públicas, ¿cierto? Y vamos a ejercer fuerza. Quizás se ve como un monstruo, algo imposible, ¿ya? Pero también ahí es cuando he visto otros pequeños grupos también que dicen, voy a hacer cambios individuales. Por ejemplo, yo como Nicole voy a decir, ya no voy a tratar a esa persona así, ¿cierto? Porque entiendo que la vestimenta, la ropa, la crema, la comprensión, la escucha activa, todo eso forma parte de la dignidad de la persona, ¿ya? Entonces cambio mi mirada personal. Existen, por ejemplo, ahí en Estación Central, donde está el reloj, grupos de estudiantes que tienen un letrero y dicen, te escucho, te doy un abrazo gratuito, 100%. Y con esos pequeños cambios individuales, comunales y sociales, vamos dando escucha activa, vamos conectando diversas redes. Entonces, cuando usted conversaba, el tema de poder encontrar escapes dentro de una discoteca, por ejemplo, ya, si va a llegar a esta gente y que va a consumir, pero podríamos tener paradójicamente otro tipo de escapes. Por ejemplo, como existe la OIRS en el consultorio, en todas partes, supongamos en un antro de mediana envergadura, decir una pequeña oficina de contención, porque puede que ahí exista una persona que está consumiendo y necesita ese escape. ¿Ya? Entonces esa sería una forma del que a lo mejor va a consumir alcohol, droga posteriormente, o quizá las dos cosas juntas, pueda decir, ¿sabes qué? En verdad lo que yo quiero es conversar para poder aclarar mi mente y me voy a ir de ahí, ¿ya? Y hay algunos pequeños grupos que intervienen incluso en distintos lugares, ¿ya? Religiosos, de universidades, etcétera, pero es porque existe una concientización de manera individual, eso lo provoca la educación y el conocimiento. Cuando uno se educa, conoce, puede aceptar. Y desde ahí se produce el cambio, desde lo individual hacia lo social, hacia lo que es la política pública. Me parece que acá hay un ejemplo que es sumamente interesante de algo que es muy discutible desde el punto de vista de la reducción de daños.
porque es importante, porque nos forman de esta manera, nos forman en la siguiente dirección. Nos forman de adentro hacia afuera y nos forman de el uno y lo colectivo. Entonces, en general esa es una formación que tenemos, yo soy también psicólogo, o sea, tenemos una formación, me parece bien, sensible, es muy importante. Pero probablemente cuando empecé a trabajar en reducción de daño me pasó que sentía que eran demasiado fríos, ¿no? Porque entonces se desarrolla mucho en lugares como Holanda, se empieza mucho ahí, y veía que era un trabajo casi como, bueno, la jeringa, la pastilla, ¿no? Entonces yo decía, y todo el componente, y esto es una cuestión bien importante, no porque no importe el cambio de adentro, por así decirlo, el cambio subjetivo, el cambio psicológico, lo que importa para la reducción de daños es que el daño, cuando se materializa, se ve físico, se ve como colectivo, es importante que no suponer necesariamente que primero tiene que haber un cambio psicológico, porque yo no sé si primero me cambió el diente y luego me cambió el alma, o tenía la disposición del alma para ponerme el diente. Si yo me pongo tal vez unos tacos grandes acá, me apreto los éticos, voy a ver estupenda, pero probablemente algo pasa también, como lo que llamamos performatividad. Y la performatividad muchas veces lo hacen los objetos, lo hacen las compañías, y luego viene el cambio profundo. Para otras personas, por estilos personales, probablemente lo reflexivo lo lleva a la acción. Pero lo que siempre es importante decir, la diversificación es importante. En la reducción de daños, un principio fundamental de la reducción de daños es accesibilidad, proximidad, diversificar. Y diversificar significa que generalmente, hegemónicamente, mayoritariamente, por el peso de la psiquiatría, por el peso de la psicología, hemos pretendido decir que primero el cambio tiene que pasar por ti. Tiene que pasar por darte cuenta, por tener ese momento contemplativo y de insight que te permite querer salir. Y de repente no es tan así. O es así, pero también hay otras formas. Entonces, cuando le pedimos a las personas que, hace años atrás, si tiene voluntad, vendrá a mí, vendrá a mi consultorio, pedirá la hora, es más, si tiene voluntad, aguantará la lista de espera. ¿Se acuerdan la lista de espera terapéutica? ¿No? Vaya historia, ¿no? Y la lista de espera era terapéutica. Entonces uno podría decir, de acuerdo, está eso. ¿Y los otros que no son así? ¿Sí? 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 Claro, claro. Está. No, no, sí. Claro. Yo creo que ese es un problema, que por eso le decía, esto amerita un segundo momento, porque no decía por qué, y podríamos también, ahora, es importante que hayan personas también que tomen conciencia, que sean de no solamente primera línea, sino también tengan responsabilidades intermedias, ¿no? A los que están en Bueno, adicción. y los programas Pero adulto ellos mayor y las toman mezclas. su botellita, que uno le dice el Sí. pelacable, que les cuesta 500, y uno Sí. le enseña a beber la caja. Sí, Menos cantidad y haciendo reducción de daño. Pero Sí. eso también desde la cultura, yo tenía paciente que me decía la hija, No. usted le está enseñando a beber a que siga bebiendo.
pero él no está bebiendo alcohol, está bebiendo pelacable, ácido. Entonces uno también empieza a enseñar desde lo que ellos también consumen, que sería lo que explicó hace un Sí. rato, que tampoco tenemos eso, o la marihuana, los chicos juran que el prensado es la marihuana. Y ha ido cambiando sí el estilo de droga, pero hay mucha falta de cultura que yo también elijo si uso ese placebo u otro placebo, pero también como decía la chica, si yo enseño habilidades para la vida, a lo mejor no lo estaríamos drogando por drogarlo. A lo mejor lo haría porque ese rato lo voy a pasar bacán, pero al otro día voy a hacer la Georgina Román y voy a funcionar bien. Claro, yo te entiendo. No podemos hacer todo, pero no podemos hacer todo, pero tenemos conciencia clara de que estamos excluyendo y estamos dejando gente fuera de un sistema. Y entonces, por lo tanto, el daño lo estamos produciendo nosotros. ¿Sí? Una vulnerabilidad baja, pero también los programas son escasos. Acá la chica trabaja en el COSAN. Una persona Si ahí era, claro. tú no podías ahora de manera voluntaria, tenés que cumplir con un esquema para poder entrar al proceso. Senda te pide que tú cumplas con atenciones para que tú te puedas seguir atendiendo, si no te saca. Entonces, claro. la política tiene un cuestionamiento notable a esto que a lo mejor la misma sociedad como Estado formó, porque dependemos de todo, es un país que depende de todo. Somos adictivos del azúcar para arriba. El último informe de la Harm Reduction Internacional, ¿no es cierto? O sea, de la internacional, el informe global de reducción de daños, indica que el principal obstaculizador del desarrollo de la reducción de daños son las autoridades políticas. Entonces, son los decisores políticos. Y eso lo dice el informe mundial. No se me ocurrió a mí. Y ya está. Si tú tomas el mapa latinoamericano y buscas todos los indicadores que salen en el informe con el listado, Chile sale con el menos check. Uno solo y todo el resto está 3, 4, Brasil, Argentina, Uruguay. Entonces, yo lo único que quiero decir es que darnos espacio en nuestro ambiente cuando pensamos que la posición de, perdona tu nombre, sí, Nicole. Nicole nos dice, y tiene un modo, digamos, de estructurar. Pero podemos tener también otras formas de estructurar el cambio. Pensamos el cambio desde ideologías, convicciones, marcos teóricos, epistemología. Lo pensamos distinto, ¿sí? 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 Sí. Y ser activistas para el cambio. Sí. Porque si yo detecté el problema, pero digo no se puede cambiar y no hago nada, entonces eso va a perdurar a través de la historia, el tiempo para mis hijos, mis nietos, las generaciones que vienen. Pero cuando yo digo, lo detecté, en este momento lo cambio y comienzo por hacerlo por mí y voy a ser activista, eso yo creo que es lo que falta porque... La micropolítica. Sí, no van a querer cambiar los políticos, los programas, pero si yo, la compañera y todos los que estamos acá, vamos a tener una postura propositiva distinta y activista, distinto es el asunto. Y eso es lo que me gusta también de las nuevas generaciones. Así lo han hecho todo el tiempo, creo yo, la gente. Esto se ha sostenido, no creo que por voluntad de las autoridades, voluntades políticas, porque no creo que está por ahí el asunto, se ha sostenido por la gente que está en primera línea trabajando todo el día. O sea, yo voy a hacer mi opinión, yo voy a hacer la pieza. O sea, si no fuera por la gente que se inventa el espacio, que crea una forma, que crea un sobrecupo, que se queda una hora más tarde, que dice vamos a hacer esto otro, que inventemos, que tomemos esto, si no, esto estaría en el suelo. O sea, de verdad estaría en el suelo. Porque inversión pública, muy poca cosa. Riesgos para implementar política innovadora, muy poca cosa. ¿Usted cree que es pensable que en Chile, si yo participo, no se hable de reducción de daños directamente? O sea, que la directora de Senda salga hablando, vamos a implementar un programa de reducción de daños. Nunca lo he escuchado públicamente, nunca. Llegó y tú dices, ¿por qué? Si no fuera por la gente que está en primera línea haciendo reducción de daños, en la medida en cómo puede, porque nadie le enseñó sistemáticamente, nadie le dio, entonces cada uno hace reducción de daños en la medida como puede, mal o bien, ¿sí? Si no fuera por esto sería fatal. Fatal, es como que Chile decir, comunista, o sea, una cosa rara, es como si estuviéramos en un sistema autoritario que no pudiéramos hablar de lo dice Naciones Unidas, no lo dice
el grupo, como diría la dictadura, pelucones holandeses, ¿no? Chascones, hippies holandeses, ¿no? Se lo dice Naciones Unidas. ¿Por qué esto? Si no fuera porque no están los equipos capaces de ponerle energía a esto, no se sostendría. Me alegra tu posición. Lo único que digo es que diversificar implica también abrirle espacio a otras perspectivas del cambio. Mi experiencia es que, por ejemplo, el cambio psicológico en algunos entornos no funciona, porque es comerte el coco. Yo no quiero que la gente me venga a comer el coco. Tú, préstame el abrigo, déjame descansar, déjame darme una ducha, pero no me quemís la cabeza. O sea, y ya con la duchita, ya con esta cuestión, probablemente yo me dé cuenta de algo. Y son estilos de cambio distintos. Y lo que hemos tenido son estilos que son, por así los voy a llamar de una manera que se llaman pastorales, ¿no? Del pastoreo, ¿no? Que vienen de la iglesia, tiene una historia, Michel Foucault, todo, se llama el gobierno pastoral, que implica cambiar el alma, conducir el alma para esto. Pero cuando hablamos de reducción de daño somos más pragmáticos y decimos, me interesa también el cuerpo, me interesa que no tengas absceso, que no tenga las patas llenas de cuestiones, que no esté... Entonces le voy a cambiar una pipa, ¿me entienden? Le voy a poner una pipita de cristal para que no esté lleno de ampollas, perdón. Sí. Vamos, espera un poquito, vamos a dejar la última consulta en honor también al tiempo, ahí para que la última reflexión, porque tenemos que entregar este espacio a las 6 de la tarde, entonces para que lo alcancemos también ahí a ordenar, por favor. Sí, yo quisiera comentar sobre un tema que a mí me parece relevante, porque yo creo que como la perspectiva de la reducción de daño es, como dices tú, como súper práctica, como que se genera a partir de la experiencia real que tienen las personas que tratan primero con la gente con adicciones. Pero hay un componente, no toda esa gente tiene la misma perspectiva, incluso aunque tenga las mismas visiones o incluso motivaciones éticas, ¿ya? Hay un componente de clasismo y elitismo muy fuerte en cómo se aplica, cuándo y con qué efectividad funciona la reducción del daño. Y yo, como que el ejemplo más claro que se me ocurre eso fue como la polémica que ha existido este último tiempo en torno al ciclismo competitivo mundial, y un montón de figuras diciendo que no sé, pues, no se puede hacer el Giro de Italia o el Tour de Francia sin estar, ¿cómo se llama? Dopado. Y eso ha hablado y ha destapado la olla en un montón de médicos que saben cómo los altos deportes de rendimiento se dopan hace años y décadas. Y no es... Sí, no, pero no estoy hablando de peores cosas. Y que en el fondo ellos han tomado durante décadas una postura que a mí me parece súper correcta y que como que a primera línea se ve como media corrupta. En el fondo, una gran red de médicos enfocados a administrar el dopaje de deportistas de élite, pero que a mí me parece correcta, porque en el fondo estas personas dicen, ¿y qué voy a hacer? O sea, dejarlo que... ¿Por qué él no va a dejar de consumir esteroides? Porque su fin es ganar el Tour de Francia. Entonces él no va a dejar de hacerlo. Entonces yo como médico, ¿qué voy a hacer? ¿Dejar que se le dé un paro cardíaco mientras está pedaleando ahí en la última cuestión y se muera frente a todo el mundo? No. Lo que voy a hacer es insistirle como médico de que no lo consuma, de que no lo haga, informarle que esto está mal, y llegado a un punto tengo que decir, bueno, ya, si lo vas a hacer, entonces yo te voy a ayudar a que no mueras. Entonces es súper fuerte ver cómo todos esos médicos reaccionan de una manera súper hipocrática, por lo tanto correctamente, cuando el usuario es un deportista de élite, porque ese médico, generalmente los médicos que atienden deportistas son deportistas y admiran a los deportistas. Entonces yo creo que ese nivel de compasión se da solamente cuando la persona admira o tiene un nivel de empatía con la persona a la cual atiende. Pero si yo la desprecio, es muy difícil que me preocupe reducir su daño. Me da lo mismo, de hecho, por eso dije clasismo, hay un racismo. Porque obviamente todo esto no es que salieron porque no fue la asociación de médicos, no sé, de anestesiólogos de Uganda o Kenia. O sea, si el tema se puso en jaque y se habló de una manera, yo creo, como técnica, fue porque eran asociaciones de franceses, de holandeses, de deportistas de alto nivel, donde se hace el ciclismo. Pero si esto hubiese pasado, y de haber pasado, no tengo idea, en Kenia, donde lo que se practica es la maratón,
posiblemente el titular habría sido muy distinto, habría sido red de médicos está a favor del dopaje. Entonces yo creo como instalar ese tema, que trabajar a favor de la reducción de daño involucra trabajar en contra de estas concepciones. Muy bien, me parece excelentísima la reflexión. Para terminar, les pido disculpas por los tiempos. No, probablemente podríamos seguir conversando y no se puede resolver en profundidad una cuestión de reducción de daños que requiere unas sesiones, 3, 6 sesiones para poder ir instalando bien el tema. Le agradezco. Con este último comentario solamente tengo 2 cosas que comentar. Precisamente el problema es el ocultar cosas. La gran crisis, por ejemplo, de estimulantes en Estados Unidos se debe a estimulantes prescritos, que es Ritalin, ¿no? Que es anfetamina en el fondo, ¿no? Para que soy sanitario, el Ritalin es exactamente, se comporta en una forma muy parecida a la cocaína. Y esa es una crisis que estuvo presente fuertemente en Estados Unidos. El problema es que no tiene los mismos problemas que tiene la administración médica legal del dolor, porque precisamente con la industria del dolor estamos viviendo hoy día la crisis de fentanilo. Si no fuera por eso, si no fuera por la prescripción médica, entonces acá involucra una serie de cosas que no son solamente las drogas legales, son las drogas legales, que no solamente son las relaciones por la droga, sino son relaciones raciales, de clase, de género. Por eso es que está toda la dimensión de la estructura social, ¿no? Entonces, claramente, una persona que el fiscal opera en la zona este, en la zona oriente o en la zona, son otras condenas, son otras cosas. Entonces, todos esos elementos están pesando y están pesando fuertemente. Entonces, pensar en materia de reducción de daños implica pensar precisamente la cuestión que tiene que ver con 2 cuestiones básicas: el excluyente y el excluido. Quien excluye, ¿no es cierto?, para que asuma la responsabilidad política de ser relacionalmente el que excluye, porque el excluido solo es una parte de la historia, falta el exclusor. Falta, cuando lo pensamos, la asimetría, falta pensar el privilegio. Cuando pensamos la desigualdad, decimos, ¿cuál es el privilegio? Porque es la otra parte. Pues. Nos miramos abajo, pero es que hay uno que está parado sobre nuestras cabezas, porque es la relación de allá. Entonces hay que pensar, la reducción piensa la cuestión del derecho para pensar subrepticiamente el poder. Y ese es el punto. Ya no vamos a decir otra cosa. Pensamos el derecho como una estrategia también para pensar el poder. Queridos y queridas, ha sido un gustazo. Yo me aplaudo y me abrazo. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Mauricio. Feliz. Muchas gracias a quienes también se quedaron. Yo entiendo también que hubo gente que tiene que retirarse porque hay también otros compromisos. Alberto también se metió en una reunión ahora. Pero a agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Recuerden que después esta va a estar también, yo creo que grabado, disponible en Radio TV, para que lo puedan ver, compartir ahí con sus programas. Esto es una gestión de la Mesa de Integración Social y Tratamiento, y yo solamente soy acá un servidor más de la mesa. Muchas gracias por participar y nos estamos viendo en otra oportunidad. Agenden desde ya el 21 de noviembre, 15:30, siglo XXI, reducción de estigma. Va a exponer Carla Muñoz, encargada del área de integración social de Senda Metropolitano. Muchas gracias, que tengan un excelente retorno a casa.